en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Hola, buenas noches y bienvenidos a este 9º programa de la 4ª temporada de Mincaricui, un programa de formación de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Puclla Sunchis con el auspicio de LED y que busca que construyamos juntos una educación y un país más justo para todos. Como ustedes saben, en Mincaricui buscamos compartir con ustedes propuestas, proyectos, iniciativas no convencionales o poco convencionales, miradas desde orillas diferentes sobre la educación y sobre la vida misma también. Y nuestras invitadas de hoy son Kareli Paredes y Sandra Asensio, ambas coordinadoras de Zipas Huayna, una casa cultural de encuentro juvenil, arte y juego que forma parte de la Asociación Puclla Sunchis. Kareli es educadora de formación y especialista en educación comunitaria, y por su parte Sandra Asensio es comunicadora, especialista en comunicación popular. Ambas son talentosas profesionales y excelentes compañeras de trabajo también. Es una alegría enorme tenerlas a ambas en Mincaricui. Bienvenidas, Sandra, Kareli. Gracias por la invitación, más bien, Milagros. Encantadas de estar aquí. Sí, igual, muchas gracias, Milagros, por la invitación y felices aquí de compartir un poquito de la experiencia que tenemos desde Zipas Huayna. Qué bueno, lindo tenerlas con nosotros. Y bueno, la canción que acabamos de escuchar, un pedacito, porque al final del programa vamos a tener la versión completa, es esta canción llamada Color Esperanza, es una canción muy linda de Diego Torres, y que escogieron nuestras invitadas, ¿no? Luego de, sabemos, arduas deliberaciones. Cuéntenos por qué eligieron Color Esperanza como canción. Bueno, conversábamos, como tú dices, Milagros, con Sandra sobre qué canción podríamos compartir también un poco hoy día, que nos ayude también a pensar un poco en Zipas Huayna. Y sí, o sea, para nosotros es un poco este tema del color, ¿no? El color, la alegría que se transmite a través de eso, y nunca perder la esperanza, ¿no? La esperanza de cambiar las cosas, la esperanza de transformar este país en un país mucho mejor y que permita las oportunidades, sobre todo para los chicos, para los adolescentes, para los jóvenes, y hacerlos protagonistas también de esto, ¿no? Y son quienes creo mejor pueden, en quienes podemos ver en todo caso reflejado mejor este tema de la alegría, la esperanza. Y otra cosa es que siempre decimos, ¿no? Que la juventud es la esperanza también de este país, y creo que por ahí nos ha llevado a quedarnos con esta canción y que la hemos compartido también hoy día con ustedes. Cierto. Quisiera empezar por, a ver, las especialidades de ustedes son la educación comunitaria y la comunicación popular. ¿Cómo es que ambas, ¿no? Con estas especialidades, una comunicadora, la otra educadora, empatan y conviven en esta experiencia tan bonita de Zipas Huayna, que ahorita pronto sabremos exactamente de qué se trata? Sandra, si pudieras comenzar, por favor. Bueno, sí. Con Kareli tenemos muchas cosas en común, y es que ambas nos hemos formado en proyectos sociales, ¿no?
educación fuera de las aulas, ¿no? Proyectos que llevaban a niñas, niños y adolescentes, sobre todo, en la educación integral que se domina, ¿no? En valores, en habilidades, en capacidades, y ahí es que nos vamos encontrando, ¿no? Dentro de la educación popular y dentro de la comunicación popular, porque sabemos, ¿no?, que desde hace muchísimos años nuestro país ha tenido este tipo de educación, ¿no? Que viene de la misma sociedad y que viene a complementar la educación formal de las escuelas, y que es muy importante porque actualmente, sobre todo después de la pandemia, lo hemos visto y lo hemos palpado, que no solo son necesarios los aprendizajes, los conocimientos que nos brindan en las escuelas sobre las materias que se brindan, ¿no? Matemática, comunicación, y todo esto, sino también la educación para formarnos en valores, la educación que nos ayuda a poder desarrollar nuestras habilidades que ya tenemos y ayudar en eso para tener una buena vida y para poder enfrentar situaciones que nos van a pasar, ¿no?, en nuestra vida. A mí me hubiera encantado de niña poder tener algo, ¿no?, de lo que Zipas Huayna intenta dar y de esta educación comunitaria y educación popular que transmitimos, ¿no? En mi caso, desde la comunicación, trabajamos a través de lo que se llama la educomunicación, ¿no?, que es utilizar las herramientas de la comunicación, de los medios de comunicación masivos y alternativos para poder enseñar, pero de forma participativa, ¿no? Elaboramos productos participativos, comunicativos, que puedan servir para el aprendizaje de las personas que lo hacen, pero también para la sociedad en general, ¿no? Que lo puedan ver y aprender, informarse, sensibilizarse sobre temas que no siempre son abordados desde la escuela, ¿no? Kareli, ¿quisieras acotar algo? Sí, como dice Sandra, hemos coincidido en muchos espacios. Yo creo que va en esta línea de buscar también seguir transformando la sociedad, ¿no? Que al final el proceso educativo no se termina cuando concluyes el colegio, no se termina cuando concluyes la universidad, sino que se va dando a lo largo de la vida. Y yo creo que hay veces creemos que el tema educativo concluye, ¿no? Terminamos procesos o tenemos un grado y concluye ahí. Y la vida misma nos demuestra que nos seguimos educando a lo largo de la vida, ¿no? Hasta el último momento que tenemos aliento en nuestro cuerpo, seguimos aprendiendo. Así es que esa es la apuesta y creo que eso es importante también, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues vamos de lleno al trabajo que ustedes hacen con Zipas Huayna, y no quiero centrarlo a la experiencia de Zipas Huayna. Como es la idea de esta entrevista es hablar del trabajo que se hace en educación comunitaria, ¿no? Qué es lo que ustedes hacen y con jóvenes. Y bueno, en general ahora, actualmente, nuestra sociedad es como que estuviera en una carrera permanente, ¿no? Como que tenemos que hacer las cosas, tenemos que hacer cosas todo el tiempo. En el colegio, durante el colegio ya estamos en academia, ¿no? Preparándonos desde tercero de secundaria para ingresar a la universidad. A los 16 años o 17, nuestros jóvenes ya tienen que saber qué quieren hacer en su vida, lo cual es, bueno, no vamos a hablar de eso ahora, pero es tremendo en mi opinión. Y ya tienen que tener claro qué van a estudiar, luego dónde van a hacer su maestría, su posgrado, su doctorado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es casi inevitable que actualmente, porque por ejemplo en mi época de adolescente no pasaba, nadie se hacía muchos líos con esto, ¿no? Pero actualmente es casi inevitable pensar que tener tiempo libre por las tardes, pensando en jóvenes y en adolescentes, es casi lo mismo que no tener nada que hacer, y es como peyorativo, como negativo, ¿no? ¿Por qué piensan que muchos adultos lo veamos así? ¿Desde cuándo el derecho a tener unas horas libres por la tarde se ha convertido en algo que te llevará al fracaso? Bueno, estoy exagerando, pero que no es tan positivo para tu vida.
Yo creo que va muy de la mano con esta idea de que le damos mucho valor o mucho peso a la formación académica, ¿no? Y por ahí se ha ido perdiendo el tema de que en otros espacios también podemos seguir aprendiendo. Podemos seguir aprendiendo cuando jugamos en la calle, podemos seguir aprendiendo en un club deportivo, podemos seguir aprendiendo mientras socializamos con los demás, porque no aprendemos matemáticas, seguro que no aprendemos, no sé, pues un poco de historia, pero seguimos aprendiendo en conocernos nosotros mismos, en establecer reglas con los otros, en aprender que un grupo puede regularnos, puede regular nuestras formas de ser, seguimos conociéndonos nosotros mismos con nuestras habilidades y capacidades. ¿Son otros conocimientos? Sí. No, más importantes o menos importantes, no creo que sería un debate bastante largo eso, pero yo siento que se le ha dado demasiado peso al conocimiento académico, ¿no? Al colegio, a la universidad, a que tienes que tener una carrera profesional, que tienes que hacer una maestría, un doctorado, y nos hemos olvidado de lo otro, ¿no? Cuando entras a trabajar en un espacio laboral, necesitas tener también capacidades, habilidades para hacer trabajo en equipo, para vincularte con el otro, para ir más allá del lenguaje técnico, entrar de repente en un tema de comunicativo mucho más amplio. Y ahí hay veces, no hay un curso, ¿no? No hay un curso, bueno, los cursos de oratoria para aprender a hablar, pero no es algo en lo que aprendes, no sé, pues a una comunicación efectiva, por ejemplo, ¿no? Y yo siento que ahí hemos ido, ha ido perdiendo peso los otros espacios de aprendizaje, ¿no? Y se les ha ido considerando espacios en los que no aprendes nada, pierdes el tiempo y que no vas a ganar mucho, ¿no? Y tienes que invertir más bien tu tiempo en los otros espacios. Sandra, ¿quisieras Sí, acotar algo? sí, yo quisiera complementar un poquito, porque realmente considero que cada vez nuestra sociedad es más competitiva, ¿no? No tenemos miedo al fracaso, tenemos miedo a perder el tiempo, como lo has dicho, ¿no? Y estos espacios de arte y de juego son vistos como eso, ¿no? Como que, ay, no vayas a perder el tiempo, mejor ve a tu academia preuniversitaria. Y creo que eso no es así, ¿no? Hay que darnos cuenta de que los niños, niñas y adolescentes y todas las personas en general necesitan un espacio para poder respirar, oxigenarse, socializar, compartir experiencias en un ambiente saludable y seguro como es el espacio o los espacios que ofrece Zipas Huayna. El derecho a la recreación de los niños, niñas y adolescentes, que está, por cierto, en la Convención de los Derechos de los Niños, es el menos difundido, ¿no? Obviamente antes priorizamos, ¿no?, el derecho a la identidad, a la salud, a la educación, pero cuando hablamos de educación nos estamos centrando más que todo en el colegio, ¿no?, en lo formal, y nos olvidamos un poquito de lo demás que acaba de mencionar Carelli. Entonces, ahí hay que ver, ¿no? Hay que ver cómo tenemos que ser personas más equilibradas, porque todo esto es importante para nuestra vida. Yo siempre converso con algunas mamás o papás cuando nos preguntan, ¿no? Y lo que digo es, ¿a quién van a contratar? Porque al final los adultos están preocupados porque, ay, pero para que tengas un buen trabajo y que tengas éxito y que tengas tu casa, carro y todo eso, ¿no? Y la vida no solo es eso, ¿no? Entonces yo siempre digo a las mamás que es necesario que podamos realizar con equilibrio y vivir en equilibrio, ¿no? No todo puede ser el estudio y no preocuparte de tu vida social y recrearse, ¿no? Uh-huh. A ver, el programa de Zipas Huayna propone el arte y el juego, ¿no? Como parte de su derecho al disfrute, pero al crecimiento también. Y ahorita acaban de decir que a través del arte y el juego también se aprenden cosas. Y quisiera ir a su experiencia personal, a lo que han podido ver, a lo que han podido escuchar de parte de padres y madres de familia de estos adolescentes y jóvenes que asisten a la casa de Zipas Huayna. ¿Qué es lo que ganan? O sea, más allá de tengo derecho a disfrutar con amigos, a pasar la tarde deliciosa que paso, porque sé que la paso muy bien. He estado por ahí también, ¿no? Alguna vez, y se nota, ¿no? Pero, ¿de qué manera aporta
Por ejemplo, yo voy a ir a buscar un trabajo más adelante o pronto, ¿no? ¿En qué aporta este ejercicio de arte y juego a mi desarrollo personal en cosas prácticas, digamos, visibles? Bueno, de la experiencia que hemos ido recogiendo también durante estos más de 10 años que tiene Cipasguaina, es que los chicos en estos espacios, han encontrado espacios de diversidad, ¿no? De encontrar personas que no necesariamente están en su entorno social, personas con las que de repente en el colegio no necesariamente coincidirían, chicos con habilidades diferentes, madres adolescentes, chicos que vienen de centros de atención residencial, que por lo tanto están fuera de su familia. Entonces, esta diversidad es a la que te enfrentas en el día a día, en la vida cotidiana, ¿no? Cuando vas a un trabajo, cuando vas a otros centros de estudio, cuando sales del colegio, en el que tienen todos tu misma edad, todos tienen más o menos determinadas características, hay una suerte de ¿no? Evidencias en el ámbito escolar, en este espacio se rompe un poco con eso, ¿no? Porque encuentras una diversidad, porque desde el tema de edades van o participan chicos desde los 12 años hasta los 21, entonces te toca socializar con chicos que tienen otras edades, otras expectativas, otras miradas también sobre la vida y otra experiencia de vida misma, ¿no? Y eso es con lo que te encuentras cotidianamente en la sociedad, ¿no? No todos no sé, pues no todos pensamos igual, no todos venimos del mismo colegio, en los espacios laborales, venimos de distintas experiencias y de alguna manera, haber pasado por esta experiencia es una suerte, ¿no? De haberte ya, pues encontrado en un espacio distinto, en un entorno distinto, ¿no? Y los chicos también lo reconocen y dicen, ¿no? A mí me gusta venir porque, bueno, he encontrado nuevos amigos, he conocido a otras personas y yo creo que lo interesante de cómo es que planteamos Cipasguaina es que esto se da en un ambiente de horizontalidad también, incluso con el facilitador, ¿no? Cosa que hay veces, por ejemplo, en muchos colegios no pasa, no existe un ambiente de verticalidad que el profesor es el que tiene la autoridad, pero en CIPAS no, ¿no? Es buscamos esta suerte de horizontalidad, que también ahora en muchos espacios se viene dando, ¿no? Antes eran los espacios mucho más verticales, es verdad, y hay veces los espacios horizontales eran encontrábamos muy pocos espacios, ¿no? Y yo creo que son estas cosas que los chicos van valorando, van encontrando y van aprendiendo a moverse en distintos espacios, ¿no? En el colegio, en un espacio de repente con mucha más verticalidad, en CIPAS, en un espacio mucho más horizontal, y tienes que aprender a enfrentarte también a estas situaciones, colectivizar con los demás desde otras perspectivas. Hay veces llegan los chicos y es como con la misma idea del colegio, ¿no? Con una suerte de venimos profesor, no sé qué, y en el transcurso de la semana se encuentran que no necesariamente tienen que decirle profesor a la persona con la que trabajan, es Daniel, es Dani, es Neiluz, es Giovanna, es Dalia, es Vania. Entonces, relacionarte con un adulto que desde esa horizontalidad es súper enriquecedor, ¿no? Y lo otro también, encontrar todos estos chicos en esa diversidad. Los padres encuentran en este espacio un espacio en el que sus hijos pues se siguen enriqueciendo, ¿no? Hay chicos que, por ejemplo, han participado en talleres como el de creación de historias o escritura creativa, que están por 4 ciclos, 5 ciclos, y no es que se cansan, ¿no? Siguen participando ahí, porque es algo que les interesa también. Y yo creo que desde ese lado les permite también enriquecer sus intereses, seguir desarrollando en otras capacidades y habilidades que de repente no necesariamente las encuentran en el colegio, ¿no? Yo creo que son así aportes bastante puntuales y lo otro es que los chicos valoran mucho este espacio de socialización. Y yo creo que por ahí ya es un bagaje de cosas que tú puedes rescatar de estas experiencias que te las llevas como un parte de experiencia de vida, ¿no? Como parte de lo que vas a llevar adelante en los años a los espacios en los que vayas. Para ti, Sandra, ¿qué es eso que aporta en lo práctico, lo visible que puedes ver, que los chicos llevan a sus vidas ya laborales, a sus otros espacios de vida?
Sí, Milagros. Yo me centraría en algunas habilidades que son las que se ganan directamente a través de los talleres artísticos y a través del juego también. He visto el trabajo que realizamos fuera de Cipas Guayna, bueno, fuera de la Casa Cultural, en el distrito de Saía, y ahí pues se desarrolla mucho a través de talleres como el teatro, la danza, eh, en primer lugar el autoconocimiento. Empiezan a conocerse mejor, a ver sus limitaciones, a ver en qué quieren mejorar, a ver cómo se mueven físicamente, ¿no? A través de la danza. También desarrollan el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, que creo que es muy importante en esta sociedad, ¿no? Si estamos toditos cortados en el mismo molde, pues no innovamos, no aportamos. Y yo creo que eso se ve clarísimamente, ¿no? Y las mismas mamás, papás y los docentes con los que trabajamos se dan cuenta de eso, ¿no? Y nos dicen, por favor, realicen más actividades porque ven ese cambio, ¿no? A veces también decimos, hay una actividad para que pueda hablar bien mi hija y solo nos centramos en la oratoria, que es más conocida, ¿no? Pero en realidad a través del arte, del teatro, del dibujo, también se pueden expresar y empiezan a tener una mayor confianza en sí mismas y en sí mismos los chicos y las chicas y ganan eso, ¿no? Ganan bastante de estas habilidades y las hace querer aprender más y las hace más fuertes y nosotros apuntamos a una autovaloración que más adelante les permita tomar las decisiones adecuadas en sus vidas. Muchas gracias. Sí, creo que es importante que nos cuenten qué propone Cipas Guayna, qué hace Cipas Guayna, qué es Cipas Guayna. Sandra, ¿podrías tal vez empezar ahora? Sí, bueno, Cipas Guayna es un programa de la Asociación Pugia Sunchis que justamente es realiza el trabajo con jóvenes, con adolescentes y jóvenes en tiempo libre a través del arte y el juego, ¿no? Este espacio actualmente tiene 3 proyectos. El programa Cipas Guayna tiene 3 proyectos. Uno es el de la Casa Cultural, que es como la columna vertebral de todo Cipas Guayna. Luego tenemos el programa de inclusión, el proyecto de inclusión juvenil, que lo coordina Mijael Cabrera. Y bueno, Vida Saludable, que tenemos actualmente un proyecto que realizamos en el distrito de Saía, que se llama Niñas de Saía, fortalecen sus capacidades personales y sociales, y se enfoca en implementar un programa de educación sexual integral desde la escuela. Trabajamos con 2 instituciones educativas y bueno, es un proyecto comunitario, ¿no? Comprende trabajo con las mamás, papás, docentes, las autoridades, líderes de la zona y bueno, estamos ahí desde el año 2019, pero CIPAS intentamos llevar el trabajo de arte, de juego a varios espacios, ¿no? Por ejemplo, en Saía también se desarrollan talleres artísticos para reforzar justo estas habilidades necesarias también para una vida buena, feliz, placentera, pero también dentro de la educación sexual integral. En el proyecto de inclusión, pues trabajan con adolescentes y jóvenes, más que todo con habilidades diferentes, les ayudan a tener también habilidades para poder trabajar, para poder continuar sus estudios luego de que acaban sus estudios a nivel primario y secundario. Y bueno, la Casa Cultural, que yo creo que Carely nos puede decir más, nos puede ampliar un poquito más la información. Sí, por favor, Kareli. Y también sí, me gustaría pedirte si puedes ahondar un poquito en este trabajo que hacen de inclusión laboral, que se ha escuchado mucho y sí, que, bueno, tal vez también aclarar un poquito para algunas personas que no necesariamente estén vinculadas a la educación, que entendemos por habilidades diferentes. A ver, es el programa de inclusión laboral surge a raíz de que muchos de los chicos que tienen habilidades diferentes, como síndrome de Down, retardo mental, y otro tipo de condiciones,
Cuando terminan el colegio, muchos de estos chicos no tienen ningún otro espacio en el que puedan seguir desarrollando sus habilidades y sus capacidades, y tampoco tienen espacios en los que puedan seguir socializando. Entonces surge a raíz de eso como una suerte de respuesta a esta carencia de espacios en los que estos chicos puedan seguir participando. Y en el transcurso del tiempo también en el programa se descubre que estos chicos también tienen expectativas laborales, ¿no? De trabajar, de independizarse, de generar también sus propios ingresos, de encontrar una suerte de independencia. Y a raíz de eso, el programa de inclusión laboral empieza a desarrollar estas habilidades con los chicos, ¿no? De mantener, por un lado, su espacio de socialización y generar otro tipo de habilidades. Por ejemplo, que los chicos puedan tener independencia para movilizarse. Y eso te significa, pues, conocer las monedas, saber cuánto tienes que pagar de tu pasaje, conocer los paraderos para poderte movilizar con independencia, y en el mismo trabajo, ¿no? Ellos también tienen las capacidades de aprender, de llevar labores, de repente no en las mismas condiciones que las personas regulares, y en este proceso el equipo de inclusión hace este acompañamiento, ¿no? De que los chicos puedan aprender, de tener un lenguaje claro, por ejemplo, para dar algunas indicaciones, algunas consignas, que eso es, por ejemplo, súper importante y necesario cuando se trabaja con esta población. Ese es el trabajo que vienen realizando los compañeros de inclusión en este momento, ¿no? Y lo siguen manteniendo. Cuando algún chico encuentra un centro de trabajo, desde el programa se les acompaña, se va a las visitas con ellos, se les visita desde las casas también para ver cómo se está desarrollando todo este proceso. Ahora, en el caso de la Casa Cultural, lo que tenemos son diversos tipos de actividades, pero las centrales son el ciclo de talleres artísticos, que tenemos 3 ciclos de talleres artísticos en el año, y en cada ciclo de talleres, que dura 2 meses y medio más o menos, tenemos 6 talleres diversos que generalmente los programamos o los vamos desarrollando en función a las expectativas, a los intereses de los chicos y de las chicas. Hay talleres, en este ciclo de talleres, por ejemplo, que ahorita estamos poniendo en marcha, hay el taller de fotografía comunitaria, el de manos creativas, el taller de guitarra, el taller de creación de historias, el taller de improvisación teatral y el taller de composición de canciones. Entonces, estos 6 talleres, por ejemplo, van a durar 2 meses más o menos, y al concluir, tomamos más o menos un mes entre hacer la evaluación del ciclo, volver a hacer una convocatoria, preguntar a los chicos qué intereses tienen, hacer una convocatoria de facilitadores para aperturar un nuevo ciclo, ¿no? Esa es la dinámica del ciclo de talleres. Pero en el año tenemos otro tipo de actividades. Por ejemplo, tenemos lo que llamamos los desenrollos, que son talleres cortitos que de repente los chicos no pueden venir a todo un ciclo de talleres, pero quieren seguir vinculados y participando de nuestras actividades, y en este caso se les ofrece los desenrollos. Son talleres, una vez al mes hacemos, hay veces, un desenrollo, que es un taller que dura una tarde, 2 horas, y pueden ser cosas diversas, ¿no? Desde modelado de alambre, origami o alguna actividad lúdica en la que los chicos puedan seguir interactuando entre ellos. También, como trabajamos con centros de atención residencial, a raíz de la pandemia, por ejemplo, estos chicos no han podido mantener su participación dentro del ciclo de talleres, pero teníamos como que de parte de los centros de atención residencial la demanda de que estos chicos sigan en actividades, ¿no? Que les permitan lo que decíamos antes, ganar en habilidades, en capacidades. Así es que con ellos mantenemos talleres también los días sábados, y le hemos denominado Sábados Respira. Y estos son 5 talleres, cada 5 sábados continuos, de hacer un taller de juegos teatrales, improvisación teatral. Ahorita, por ejemplo, están haciendo un taller sobre el tema de trabajo sobre la voz, para preparar el tema de la corporalidad para el canto, y que la idea es la misma, ¿no? Que las chicas pues puedan trabajar en equipo, puedan encontrarse, pero desde otra perspectiva, ¿no? No desde el hecho de tareas o responsabilidades en el CAR, sino desde este trabajo en equipo, desde cuidar a mi compañera, desde hacer equipo con ella, desde otra mirada, ¿no?
Y eso, y luego tenemos lo que llamamos los lunes diferentes, que son talleres artísticos que los realizamos ya también en vínculo con el Colegio Pugliasunchis. Entonces tenemos esta diversidad de actividades, todas ellas dirigidas para chicos de 12 a 21 años, y siempre con este margen de flexibilidad, ¿no? Que a veces nos llaman y nos dicen, mi hijo tiene 11 años y 10 meses, ¿puedo matricularlos? Pues sí, es bienvenido, ¿no? Eso, ¿no? Con este margen de flexibilidad, y también justo porque la idea es esa, ¿no? Abrir el espacio para que más chicas y chicos pues puedan vivir esta experiencia. Wow, es una variedad increíble de actividades. ¿Cuál es la favorita de ustedes? No vale decir todas porque no vale. Ay, A mí la actividad así que ahora que estamos volviendo a la presencialidad, que me encanta es el ciclo de talleres artísticos, ¿no? Porque los chicos vienen a la casa, no solamente interactúan con su facilitador, sino están en lazo con nosotros también. Tenemos una mesa de Pinky, que es nuestro espacio en la que los chicos, si llegan temprano, pues jugamos con ellos, estamos en este diálogo con ellos, ¿no? Y los vamos conociendo. Yo creo que sobre todo porque a nosotros como equipo, que no estamos en la acción directa con los chicos, nos permite conocerlos, ¿no? Y vemos también la evolución que tienen en el lapso de estas 6, 7 semanas o 10 semanas, ¿no? Algunos llegan tímidos, no quieren hablar mucho, y al final del ciclo, pues, es otra la actitud, ¿no? Es como, oye, me hablan a mí Carelli, ya no es, ¿no? Señorita o señora, o hay veces, no, es Carelli, ¿no? Soy su amiga, alguien más de la casa con quien pueden conversar, a quien pueden venir y buscar cuando necesiten algo. Y yo creo que es eso lo que me hace decir, bueno, esta es mi actividad favorita, porque veo a los chicos, estoy en contacto con ellos y me puedo relacionar con ellos, ¿no? Y ver todo este proceso de transformación que viven a lo largo de este tiempo. Lindo. Y para ti, Sandra, ¿cuál es tu actividad Ay, favorita? yo estoy en duda, son muchas, pero bueno, voy a decidirme por la de los juegos al aire libre, porque, bueno, hemos tenido que crear, innovar una metodología que ya existe en varios países, ¿no? Como el fútbol calle o el fútbol por la paz, y tomando en cuenta también la vasta experiencia que se tiene en el Colegio Pugliasunchis para trabajar juego y movimiento. Hemos hecho un fútbol, una especie de fútbol por puntos, que es muy parecido al fútbol calle, como lo he dicho, pero que promueve el respeto, el trabajo en equipo y valorarse, ¿no? Valorarse a cada uno de los integrantes, porque a veces cuando jugamos algún deporte con las niñas o adolescentes, pues nos dicen, ¿no? Lo que no me gusta es que me insulten, que me estén hablando feo porque no le pasé la pelota, que la mamá desde su posición de espectadora le esté gritando, ¿no? Oye, apúrate, y sienten esa presión, ¿no? Eso es lo que pasa generalmente en un partido de fútbol. Entonces ellos nos dijeron que no les gustaba eso, y precisamente para promover el buen trato, decidimos cambiarle las reglas al juego, ¿no? Nosotros jugamos por puntos. Si mi equipo mete un gol, vale como un punto. Pero si yo, que soy del equipo contrario, también me alegro por el logro del compañero y empiezo a celebrar junto con ellos, también me dan un punto. Si en la emoción del juego un compañero sale lesionado, se cae al piso, yo voy, lo levanto, lo recojo y lo ayudo en vez de seguir pateándolo, también tengo un punto, ¿no? Y eso es algo que estamos tratando de difundir más, ¿no? El juego tiene que ser divertido, es para aprender, no para hacernos daño. Entonces, a veces los deportes matan pasiones, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Nos volvemos nuevamente muy competitivos, y ahí empezamos a agredirnos en vez de que sea un espacio para estar tranquilos, para estar bien. Entonces, esa ahorita es, puedo decir, una de mis actividades favoritas en Zipas Guayna. Lindo. ¿Saben si es que hay otras experiencias similares a Zipas Guayna en este momento en Cusco? Personalmente no sé de ninguna, pero en
en caso de serlo o no. Piensan que esta experiencia de Sipas Huayna es una experiencia replicable que podría llevarse, por ejemplo, a comunidades. Muchas de las personas que nos escuchan son docentes que trabajan en comunidades andinas, amazónicas también. ¿Cómo lo ven? Yo considero que sí, o sea, actualmente hay espacios en los que se promueven, ¿no?, las artes. Hay muchas casas culturales en Cusco, pero están más enfocadas al desarrollo de la actividad artística en sí. Nosotros nos enfocamos más en las habilidades, en la experiencia, en lo que acabamos de compartir. Y también hay casas, hay espacios que promueven el juego. Pero creo que sí, CIPAS es el espacio un poquito más completo, ¿no? Que promueve las dos cosas, que tiene espacios seguros, educativos, para poder desarrollarnos integralmente como personas y sobre todo dirigidos a niñas, niños y adolescentes, ¿no? Porque además también trabajamos creando productos comunicativos, ¿no? En SAIA, uno de nuestros componentes es el de comunicación y periodismo, lo hemos denominado actualmente, y ahí las chicas se han organizado para poder hacer un mural para prevenir el embarazo no deseado en la adolescencia y sobre todo para recordar todas las dificultades que a veces las mujeres tenemos que pasar, ¿no? Para llegar a cumplir nuestros sueños, ¿no? Nosotros tratamos de no hablar de metas, que a veces metas se relaciona mucho al académico y a lo que está ahí estructurado, sino que hablamos en sueños, ¿no? Para cumplir mis sueños, ¿qué obstáculos tengo que pasar? ¿Y qué tengo que cargar en mi mochila para poder salir adelante? Entonces, hacemos trabajos también como ese, como producir radios, como elaborar un afiche, que creo que puede ser replicado en diferentes espacios, ¿no? Hay muchas experiencias exitosas de radio en comunidad, ¿no? A través de algún colegio, de la experiencia de radio, de la Asociación Pugliasunchis también. Y CIPAS es como que incluye un poquito de todo esto. Entonces yo creo que fácilmente puede ser replicado, ¿no? Solo es cuestión de querer hacerlo y realmente pensar en la educación un poquito más allá de lo que estamos acostumbrados, sino ver también en desarrollarnos integralmente para poder ser seres humanos capaces de enfrentarnos con todo lo que va a venir, ¿no? En todo lo que la vida nos tiene preparado. Eso, ¿no? Y de manera positiva. Kareli, quisiera ir puntualmente a algo. Bueno, yo sé que ustedes conocen un poco la historia de cómo, o tal vez no, pero Sipas Huayna, sin ese nombre, en realidad fue compartido, fue pensado, soñado, ¿ya? Esa es la palabra, fue soñado en tertulias de los Pugyas, ¿no? Por Michel Mitrani, básicamente, que era el que empujaba más la idea, ¿no? Y quejándose, bueno, en todo caso, expresando esta falta de espacios para los jóvenes. Nadie piensa en los jóvenes a este nivel, ¿no? Para los niños hay parques, o se piensa en parques, para los niños hay jornadas culturales, ¿no? Se organizan cosas, pero los jóvenes están ahí un poco en el aire, ¿no? Los jóvenes como que tienen que estudiar y trabajar y punto, ¿no? Justo Cano luego fue quien comenzó el trabajo en Sipas Huayna. ¿De qué manera sientes tú, Kareli, esta marca? ¿Piensas además, por otro lado, que falta mucho para que nuestras autoridades tomen la posta en esto, que repliquen o que hagan una nueva propuesta para jóvenes a este nivel? Yo creo que, o sea, en el momento en el que fue concebido Sipas Huayna, efectivamente, ¿no? Era un momento en el que había muy pocos espacios para los jóvenes. Si bien ahora, como lo ha dicho Sandra, hay otros espacios que son artísticos, que tienen más esta apertura a los jóvenes también, yo siento que sobre todo desde la sociedad misma, somos una sociedad bien pensada desde el adulto, ¿no? Desde el adulto y desde lo que el adulto necesita. Somos una sociedad construida adultocentrista, ¿no? Así, hecha, ¿no?
Y que yo siento que, o sea, en las municipalidades, si bien hay municipalidades que han intentado hacer cosas, todavía nos falta hacer una apuesta, pero una apuesta real, ¿no? De decir, hagamos esto y hagámoslo de manera sostenible, de manera participativa, y de tal forma que realmente no nos quedemos una vez más solo en lo académico, sino vayamos realmente a potenciar otras habilidades, otras capacidades en los jóvenes, ¿no? Porque yo he escuchado de algunos proyectos de algunas municipalidades que en esta búsqueda de responder, entre comillas, a las necesidades de los jóvenes, han hecho nuevamente las academias preuniversitarias, que bueno, seguramente tendrán una facilidad de acceso a estos espacios por el tema económico, pero una vez más solamente nos centramos en lo académico, ¿no? Y nos olvidamos de las otras, de todo de todo el demás bagaje que necesitamos como seres humanos. Entonces yo siento que sí, desde las autoridades todavía nos tenemos que seguir cuestionando, ¿no? ¿Qué tipo de ciudad necesitamos construir para los jóvenes? ¿Qué tipo de proyectos necesitamos construir para los jóvenes? ¿Qué tipo de actividades tenemos que proponerles? Porque hay veces en las asociaciones, por ejemplo, se construyen losas deportivas, pero se cercan y no pueden entrar, entonces no tiene ningún sentido ahí tener una losa deportiva que no se usa, ¿no? O hay veces la usan los domingos y nuevamente son los adultos los que tienen la prioridad porque dicen nosotros somos los socios del barrio y entonces nosotros tenemos la prioridad, pero los jóvenes no están haciendo uso de estos espacios, ¿no? Y luego reclamamos y decimos que los jóvenes están solamente frente a la computadora, frente al celular, solamente en los juegos por internet, pero no estamos creando realmente los espacios que les permitan, pues, apropiarse también de esta ciudad. Creo que no nos atrevemos a preguntarles eso, ¿no? Y para mí eso es lo fundamental, atrevernos a preguntarles a los jóvenes qué es lo que ellos necesitan y dejar de pensar todo desde la mirada de adulto, dejar de estar creyendo que cercar el parque es cuidarlo y yo prefiero que se deteriore en el uso de los jóvenes que tenerlo cercado, bien bonito y sin el uso de nadie, ¿no? Y hay así otros espacios que podríamos aprovechar mejor. Y lo otro es que en esta ciudad no hay parques, ¿no? Que serían los espacios en los que realmente los chicos podrían encontrarse, socializar, hacer actividades. Muchas veces los hemos visto, no sé, pues al costado de la universidad, en esta zona de Mariscal Gamarra, haciendo malabarismos y este tipo de actividades, y la gente no lo ve como un espacio positivo, sino no es como estos chicos, una vez más, ¿no? Entre comillas, vagos, que están perdiendo su tiempo, que son una mala influencia, un mal aspecto para la ciudad, pero nos olvidamos de que los chicos necesitan, ¿no? Ponerse en actividad, necesitan mover su cuerpo, necesitan también espacios en los que ellos se puedan sentir cómodos y no criticados. Y yo creo que a ese nivel, como sociedad, todavía tenemos un largo camino por recorrer. Mm. Y jugar, ¿no? Me haces pensar, o sea, ¿en qué momento dejamos de jugar y por qué? ¿No? ¿Por qué? Eh, no, siento que el espíritu humano tiene algo lúdico para siempre, ¿no? Y algo hace que lo cortemos, ¿no? Y puede tener mucho que ver con lo que están diciendo ambas. Si ustedes dos fueran elegidas ahorita, si alcaldesas, además así en dupla, ¿no? Como trabajan, fueran elegidas alcaldesas, ¿qué tres cosas que harían en ese sentido con los jóvenes? Miren, vamos a irnos más pequeño, ¿no? Nos vamos a una comunidad. Me interesa mucho pensar en comunidad, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Tres cositas. Sandra, por favor. Bueno, yo, bueno, en la comunidad me encantaría, creo que sería muy importante formar a los jóvenes, a los líderes en habilidades que les permitan luego ser líderes, ¿no? Organizaría un grupo de jóvenes que puedan ser los futuros líderes de la comunidad, pero pensando en liderazgo no individual, sino en un liderazgo comunitario que luego les ayude a pensar en el bien de su misma comunidad. Luego, bueno, les proporcionaría espacios, ¿no? Espacios en los cuales se puedan reunir, se puedan juntar para poder socializar, pero también compartir experiencias
de jóvenes, entre jóvenes, pero también que los jóvenes puedan dialogar intergeneracionalmente, ¿no? Aprender de los abuelos, aprender de los más pequeños, aprender de sus padres, eso haría. Y finalmente, pues los talleres artísticos, talleres artísticos y de juego para que, bueno, puedan ganar habilidades, para que puedan estar bien, para que puedan ser felices y lograr expresarse no solo a través de nuestra, de nuestra comunicación usual, ¿no? Sino también a través de las artes. Kareli. Yo coincido con Sandra en este tema de los talleres artísticos, porque igual, o sea, creo que los chicos de repente no necesariamente pueden expresar verbalmente todo lo que están pensando, cuál es su mirada que tienen sobre esta sociedad. Y talleres como el de teatro, talleres como el de danza, talleres que les permitan expresarse, no sé, pues hacer un podcast es fundamental, ¿no? Y creo que nos permitiría a nosotros también entender que ellos tienen una mirada y una mirada crítica sobre la sociedad, sobre lo que les pasa, sobre lo que van viviendo. Me hace pensar mucho en una experiencia cuando yo llegué casi hace 4 años a Cipasguaina y vi un cierre de talleres en la que los chicos que tenían 13, 14 años en el taller de teatro hablaban sobre este tema del acoso y lo hacían de manera crítica, ¿no? Y lo hacían de manera crítica y no solamente criticaban, sino que daban propuestas a cómo resolver esto, ¿no? Y yo creo que no nos atrevemos a veces a escucharlos. Así es que para mí ese tema de los talleres sería fundamental. Después, pues, no sé, permitirles espacios de radio, quizás, ¿no? En las comunidades, darles un espacio en el que ellos puedan abordar temas de su interés que puede estar acompañado por un adulto, no encabezado, acompañado por un adulto, porque encabezar es muy distinto a acompañar, ¿no? Acompañar es llevar el proceso, ayudarles a encontrar los caminos, no proponerles los caminos. Creo que estos espacios en las comunidades, hay veces tienen una radio que es un espacio de comunicación con el resto de la comunidad, que yo creo que sería un espacio privilegiado para los jóvenes, ¿no? Para que ellos desde su perspectiva, desde sus cuestionamientos, puedan abordar los temas que les interesan. Y otra cosa que creo que es fundamental, sí, son los espacios de encuentro, ¿no? Encuentro entre ellos, pero también encuentro con otras personas de su entorno y de entornos también externos, porque solo así nos seguimos enriqueciendo como seres humanos. Yo creo que encontrar a chicos que tienen otras experiencias, que tienen otras expectativas, y como adultos también nos abre la mirada sobre el mundo, ¿no? Y para mí ese tipo de actividades son realmente privilegiadas para jóvenes, ¿no? Y yo creo que tendríamos que atrevernos a hacerlos. De hecho, seguramente que nos significa pensar mucho, aperturar mucho medios de comunicación, medios en los que les demos la confianza a los chicos para que se atrevan a plantear lo que ellos quieren, pero nos significaría como sociedad enriquecernos desde una mirada nueva, desde una mirada joven también. Sí, bueno, y realmente una maestra, un maestro tienen todo en sus manos, en realidad, hasta el espacio físico, ¿no? Para por ahí animarse a promover algo como esto, ¿no? Serían lindas iniciativas y grandes cosas que se pueden hacer, aunque sean desde lo más chiquito, ¿no? ¿Cuáles, ¿Cuáles consideran que son los desafíos más grandes a los que se enfrenta el trabajo con jóvenes en general? No necesariamente de Cipasguaina, pero actualmente. Eso, ¿no? Los desafíos a los que se enfrentan más regularmente, digamos. Sandra, si pudieras comenzar. Bueno, yo considero que uno de los desafíos en el trabajo con jóvenes tiene que ver con los adultos, ¿no? Y es exactamente eso que acabamos de mencionar varias veces ya, la desidia de las autoridades, pero también del entorno adulto de los jóvenes, ¿no? Que no los toman en cuenta, que no toman en cuenta sus opiniones, que vemos que
que vemos que, sí, qué entusiasta, pero no sabe cómo funcionan las cosas. Sí, es verdad, a veces los adultos tienen más experiencia, ¿no? Pero no por eso podemos desestimar la opinión de los jóvenes, ¿no? Yo creo que ahí muchas veces nuestras autoridades, a todo nivel, no me refiero solo a las regionales, locales o nacionales, sino, por ejemplo, las autoridades educativas, ¿no? Forman, por ley, tenemos que formar muchos espacios como los municipios escolares, pero que al final son decorativos, ¿no? Realmente el derecho a la participación es limitado a un derecho a opinar, y ya con eso pensamos que estamos haciendo mucho, sino que hay que dejar que los jóvenes actúen, que creen, que hagan, ¿no? Ellos también tienen la capacidad de razonar, de implementar, ¿no? Y a lo mejor tienen mejores ideas que nosotros. Eso creo. Eso es lo que a mí me parece que es un desafío. Y en cuanto al trabajo directamente que realizamos de educación sexual integral, también creo que un desafío es lograr que esta educación sexual integral no se vea como un tabú, no se vea como algunos sectores de la población lo han visto como que incentivar a tener una vida sexual, ¿no? Sino más bien que es para prevenir situaciones de riesgo, situaciones de violencia y situaciones de embarazo no deseado, ¿no? Sobre todo eso, a sus formas. Es lo que nos ha planteado Carelli de la obra de teatro en la que han denunciado el acoso. Es tan bueno, es tan bonito, porque no hay mujer, actualmente creo que no hay mujeres que no hayamos vivido en algún momento de nuestra vida ese acoso. Y si las autoridades y las personas llamadas a ponerle un alto a esto no lo hacen, porque si quieres denunciar necesitas tener pruebas y es bien difícil, ¿no? Mientras te están acosando, filmar, tomar foto, grabar, no sé, estás pensando en salvarte, no en tomar pruebas. Entonces sí creo que las jóvenes se podrían organizar, ¿no? Para poder hacer frente a estas situaciones que hemos atravesado por muchos años, que creo que ellos tienen la fuerza para hacerlo. Gracias. ¿Qué podrías acotar, Carelli? Sí, yo creo que uno de los grandes desafíos es reconocer a los jóvenes como chicos que pueden también aportar a la sociedad, porque sentimos, o sea, yo siento que hay veces cuando llegamos a adultos es como, los chicos no saben nada, ¿no? No, mira, tú no conoces, ¿no? No sabes, toda la experiencia la tengo yo porque la he recorrido. Y nos olvidamos que de jóvenes también teníamos opinión, también teníamos una postura. Y yo creo que es eso, ¿no? Romper con esta idea de que el adulto es el dueño de la verdad. Yo creo que ahí nos tenemos que cuestionar, ¿no? Y darles la palabra a los chicos, atrevernos a darles un poquito más la palabra a los chicos, atrevernos a hablar con ellos en generar estos espacios de horizontalidad en la que los chicos no nos den la respuesta que esperamos, sino den la respuesta desde su punto de vista, desde cómo ellos ven esta sociedad, ¿no? Y yo creo que Sandra ya ha abordado bastante, por ejemplo, este tema de la violencia que se vive en la sociedad, la viven sobre todo muchas jóvenes mujeres, pero también jóvenes varones, ¿no? Entonces son los jóvenes los que están en una situación mucho más vulnerable y creo que es justamente esa nuestra responsabilidad como sociedad, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo que sigue permitiendo esta vulnerabilidad de los jóvenes, ¿no? Sigue permitiendo que los jóvenes estén en esta situación expuestos a este tipo de situaciones que nosotros como adultos las provocamos, porque generalmente hay veces son adultos los que las provocan, y no nos atrevemos hay veces a hablar de estos temas porque los consideramos tabú. Entonces yo creo que ahí como sociedad tenemos que cuestionarnos, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad construimos? ¿Y con quiénes las estamos construyendo? Sí, realmente deberíamos atrevernos porque ya bastante mal lo hemos hecho, ¿no? Lo digo, los adultos, habría que probar otras cosas, ¿no? Y están realmente, los jóvenes están ahí y son una luz, o sea, no es mentira eso, ¿no? No es cliché, no es ponerlo bonito, es verdad. Los niños y los jóvenes, bueno, de las formas que podamos recoger, ¿no? Esta participación necesaria, ¿no?
Y bueno, y finalmente quería preguntarles, si pudieran ver de aquí a 10 años a Cipasguayna, ¿cómo quisieran verlo? Mm. Carey. Pues yo creo que nos vemos también fuera de casa, ¿no? No solamente haciendo talleres en casa, sino en vínculo con otras organizaciones y quizás incluso en alianza justamente con organizaciones del Estado incluso, ¿no? Que sean ellos los que puedan de manera a enriquecerse de la propuesta que tiene Cipasguayna y nosotros felices de compartir esta experiencia que se pueda replicar en otros espacios, ¿no? En otros espacios y que tengamos un mayor alcance con estas actividades con los jóvenes, ¿no? Nos encantaría que más chicos puedan disfrutar de este tipo de actividades y que puedan seguir pues atreviéndose a decir, incluso no solamente quedándonos en los talleres, sino que el producto incluso de estos talleres pueda mostrarse públicamente en otros espacios y pueda hacernos cuestionar, ¿no? Cuestionarnos sobre lo que estamos haciendo. Porque los chicos ahora hablan, sí, de este tema de violencia, sí, de este tema de acoso, pero también nos hablan de cuál es el futuro que les estamos dejando, de los temas ambientales, se atreven a hablar del trabajo infantil incluso, o sea, tenemos muchísimo. Y yo creo que yo vería a Cipasguayna así, no solamente como una experiencia de casa, sino como una experiencia fuera, en lazo con otras organizaciones, en lazo con municipalidades o con organizaciones del Estado, y que realmente el Estado asuma también su papel en el trabajo con los jóvenes, ¿no? En lo que se les puede aportar y brindar a los jóvenes con ellos, no solamente para ellos, sino con ellos. Sandrita. Bueno, yo veo de acá a 10 años a CIPAS como los jóvenes dirigiéndolo, los jóvenes organizándolo, los jóvenes haciendo las tareas y los adultos acompañando. Así lo veo, ¿no? Y creciendo y más grande y que sea un espacio donde ellos se reúnan, estén, decidan, hagan propuestas y nosotros solo acompañar y guiar un poquito. Pues ojalá se cumpla todo. Bueno, Carely Paredes, Sandra Asensio, les agradecemos mucho habernos acompañado hoy, haber estado en este Mincaricuy. Además, debo decir, si nuestros seguidores recuerdan, seguramente, habíamos anunciado para hoy a Liz Chicaje como invitada, y una tormenta nos impidió tenerla con nosotros hoy. Con tal fortuna que estas dos personas aquí, estas dos mujeres hermosas, Carely y Sandra, tuvieron a bien adelantar la entrevista que teníamos programada para más adelante y han accedido a estar con nosotros. Así que el agradecimiento es doble porque no es muy usual que las personas estén dispuestas a cambiar su agenda para una entrevista en Mincaricuy. Les agradecemos muchísimo habernos acompañado hoy. Gracias, No, gracias. muchísimas gracias. Eso, muchísimas gracias, Mili, por la invitación. Creo que muchas veces con Sandra hemos conversado sobre lo importante que para nosotros es compartir la experiencia que se vive en Cipasguayna, porque, o sea, queremos romper justo con esto que hemos dicho, ¿no? Esta mirada de que si estás jugando, si estás haciendo teatro, si estás haciendo arte, es una pérdida de tiempo. Queremos romper con esa mirada, ¿no? Y poder transmitir que los chicos en estos espacios ganan habilidades, ganan capacidades que no son para, no sé, pues, no son para salvar un grado, son para la vida. Así es que muchísimas gracias más bien por la oportunidad y esperamos que las personas que se han conectado a esta transmisión pues puedan ganarse un poquito de esta experiencia. Seguro que sí, seguro que sí, Carely. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio y por para habernos dado la palabra a nosotros para expresarnos y contar un poco de lo que hemos hecho y de lo que seguimos haciendo y de todo el cariño, ¿no? que sentimos también de parte de la Asociación Puyasunchis y de nuestra población. Porque si estamos aquí es por nuestra población, ¿no? Para que ellas y ellos tengan una buena vida, para que ellas y ellos tengan
ganadas, muchas habilidades y que muchas veces decimos, no, ellos son el futuro, son el mañana, pero no, son el presente, están actualmente ahora aquí y tienen muy buenas ideas y hay que recogerlas y hay que llevarlas a cabo. Gracias. Muchísimas gracias a ambas. Y bien, llegamos al final de este Minkaricuy, recordándoles siempre que cada uno de nuestros programas es luego convertido en un resumen radial de 10 minutos que se emite a través de 2 emisoras regionales de gran alcance. Una es Radio Inti Raymi y la otra Radio Quillabamba, en los horarios que están viendo en su pantalla. Recuerden también que pueden encontrar esta y todas las entrevistas de Minkaricuy en el canal de YouTube de la EESP Pugliasunchis, así figura, y también en nuestra página de Facebook pueden encontrar los links tanto a estas entrevistas como a los resúmenes radiales. El próximo viernes, como siempre, a las 6:30 de la tarde, tendremos como invitada ahora sí, a Liz Chicaje Churay, esta activista maravillosa de nuestra Amazonía, 2 veces premiada últimamente con premios internacionales por el trabajo, la entrega en la protección. Sí, no me gusta mucho la palabra lucha, pero sí, es una lucha además en la que el valor cuenta muchísimo, ¿no? Y en pos de la protección no solamente del territorio, sino del bienestar de sus pueblos. Bueno, y ahora los dejamos con la canción elegida por nuestras invitadas de hoy, Color Esperanza, de Diego Torres. Nos vemos el próximo viernes a las 6:30. Gracias por acompañarnos. Chao. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejarte intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá y así será. La vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera.